Buenas noches, ¿cómo están hermanos, invitados y amigos? Vamos a compartir la palabra hoy de San Marcos, capítulo 2, desde el versículo 1. Por favor, vamos a compartir. Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Buenas noches, nos volvemos a ver después de tanto tiempo. Al compartirle esta palabra se me vienen, muchos recuerdos. En ese momento, hace 2 semanas aproximadamente, el pastor estaba compartiendo esta palabra y en esta palabra profundamente entró en mi corazón, ya que yo, al escuchar la palabra del pastor, pude acordarme, ¿no?, de cómo había llegado a la iglesia, de qué manera vivía, de cómo estaba en ese entonces antes de llegar a la iglesia y antes de conocer mi salvación. Me iba acordando, ¿no?, cuando era chico. Cuando era chico, ¿qué pasaba? Yo pasé un poco de situaciones bastante complicadas, entonces el corazón que empecé a adoptar fue un corazón, ¿no?, que deseaba hacer el bien. Caminaba yo, ¿no?, a partir de los 8 o 9 años, siempre trataba de asistir a iglesia, me juntaba con personas que salían a predicar o a hablar de la palabra. En ese momento buscaba de Dios desde niño, pero yo, ¿cómo buscaba a Dios? Buscaba a Dios a partir de la ley. Entonces, ¿cuál era mi pensamiento, no? Bueno, si me pasan situaciones como las que estoy viviendo, por lo menos voy a tratar de hacer cosas buenas, decía yo en mi interior. Conocía la palabra muy poco, pero sí conocían los mandamientos. En ese momento, la ley que había entrado en mi corazón era no robarás y no matarás, ¿no? Desde chico entonces empezaba a caminar con ese pensamiento. No, yo tengo que hacer las cosas bien, por más problemas o situaciones que tenga, aunque me falte dinero, no voy a robar, decía yo. No, y mucho menos voy a matar. Tengo que apreciar la vida de los seres humanos, de las personas. Cada uno, mirando a profundidad, conociendo a la persona, vive situaciones y a partir de esas situaciones empieza a llevar una vida inadecuada. Entonces, yo, conociendo mi condición, yo decía, no, entonces hay que valorar la vida de la persona. Muchas veces nosotros miramos a la persona, juzgamos sin saber su pasado, sin entender su corazón, sin saber qué pasó en esa vida. De esa manera trataba de vivir yo, ¿no?, tratando de hacer el bien. ¿Qué pasaba? Conforme iba pasando los años, me daba cuenta que era cada vez más y más difícil. Pero en realidad yo tenía los ojos cegados. ¿Por qué? Porque yo no me daba cuenta de que no podía cumplir
los mandamientos, no podía cumplir la ley. ¿Qué pasaba? Conforme pasaba el tiempo, iba cometiendo errores, iba avanzando en mi vida, cada vez más tropiezos tenía, ¿no? Entonces podía ver que en realidad puedo cumplir la ley, decía yo, puedo cumplir los 10 mandamientos. ¿Qué pasaba? Cuando era chico, un día me iba acordando, ¿no? No, yo no voy a robar, decía. Crecía con ese pensamiento y hasta hace poco, recibí la salvación en el 2022, en abril del 2022. Entonces, yo hasta hace poco no entendía, pero yo a qué me aferraba. Por lo menos voy a cumplir un mandamiento. No, no robarás. Entonces, ese, y no matarás. Yo decía, nunca maté a nadie y nunca robé. Pero conforme iba escudriñando la palabra, ¿no? Y conociendo más a profundidad la ley, me daba cuenta que no, que en realidad no estaba cumpliendo. Entonces un día, ¿qué pasaba? En mi provincia no era muy popular en ese tiempo, no se usaba tanto las redes sociales, no, la tecnología era un poquito menos avanzada. ¿Qué pasaba? El entretenimiento full de ese momento era jugar a las bolitas, las canicas, no sé cómo le llamarán en sus países. Entonces, ¿qué hacía yo? Mi tío tenía un local, tenía un kiosquito. No era muy grande, pero vendían los insumos necesarios y, y vendía muy bien en realidad. Abastecía bastante bien al barrio en que yo vivía, la calle, digamos. Entonces, casi siempre yo a los 9, 10 años era bastante inteligente, digamos. Entonces mi tío, ¿qué hacía? Se iba, me dejaba a cargo del negocio y yo lo cuidaba hasta que él venía, media hora, una hora. ¿Qué pasaba? Eh, Todos los días yo llevaba balitas o canicas a la escuela, a la primaria. Entonces, cuando iba, muchas veces ganaba, muchas veces perdía. En ese tiempo había ganado mucho, había pasado casi un mes, había juntado una botella de 3 litros lleno de canicas o de balitas. ¿Qué pasó? Vinieron, me visitaron mis hermanos, porque en ese entonces yo no vivía con mis hermanos. Vinieron mis hermanos, me visitaron y bueno, yo como buen hermano, como ellos eran chicos, todavía no sabían jugar muy bien. Entonces, ¿qué hice? Regalé todo, les regalé todo a ellos. ¿Qué pasaba? Al otro día tenía que ir a la escuela. Entonces, ¿qué hice? Un día mi tío a la noche sale, entonces me deja en el negocio, ¿no? ¿Y qué hago yo? Me viene la tentación. ¿Cuál es la tentación? Uy, si agarro las canicas que él tiene, se va a dar cuenta. Entonces él tenía un monedero lleno de monedas de 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, pero monedas, solamente monedas, pero era grande. Era todo el cambio, si por ahí necesitaba para dar a la gente cuando venía a hacer las compras, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Yo, bueno, por esta vez voy a agarrar 50 centavos, decía, o 1 peso. Entonces agarraba, pero no le puedo comprar a él. ¿Por qué? Porque si yo le compro a él, se va a dar cuenta y me va a decir, ¿de dónde sacaste esa moneda? ¿De dónde sacaste ese dinero si vos no trabajas? Entonces, ¿qué hacía? Le saqué 50 centavos o 1 peso y me iba y compraba al kiosco de la esquina, al negocio de la esquina. Entonces él no se daba cuenta, ¿no? Yo aparecía con varias canicas o balitas y después iba a la escuela. ¿Qué pasaba? Eso se empezó a volver costumbre.
Cada vez más, cada vez más, cada vez más y cada vez 1 peso, 2 pesos, 10 pesos. Como era en el negocio no se daba cuenta. Entonces, un día ya ni siquiera pude esperar ni un minuto, ¿no? Me dijo, Sergio, vení a atenderme el negocio, me dijo. Entonces, ¿qué hago? Entro yo. Yo me voy al baño y tardo media hora y vuelvo, me dijo. Y entonces entro al negocio, ni bien cierra la puerta, yo ya, ¿qué hago? Me voy y asalto el canasto con la moneda. En eso que hizo se olvidó el papel, el papel para el baño. Entonces abrió la puerta, cuando abrió la puerta ya estaba, me agarró con las manos en la masa y me dice, ¿qué estás haciendo? Me dijo. Nada, estoy acomodando las cosas. No, yo sé qué estás haciendo, te vas afuera. Y me dio un reto que me asustó. Entonces, hace poco yo me estaba acordando, ¿no?, de esa historia. Y yo cómo vivía hasta ese entonces. Vivía pensando que yo podía cumplir la ley. Pero por más chico que sea la ofensa o por más pequeña, el pecado sigue siendo pecado. Entonces en ese momento yo que me estaba acordando, no, yo decía que no iba a robar y que nunca robé. Pero yo cuando era chico, tenía 8 o 9 años, hice eso. Yo robé, dije yo. Y entonces, no pude cumplir, ya tengo que volver a nacer, tengo que nacer de nuevo si quiero volver a cumplir la ley, eso ya ahora ya es imposible. Escudriñando un poco más la palabra, me daba cuenta que hasta con los pensamientos se desobedecía la ley. Entonces yo pensaba, ¿no? Uy, ¿y ahora qué hago? ¿Y entonces para qué se dieron los 10 mandamientos? ¿Por qué están los 10 mandamientos? Dios dio los 10 mandamientos por algo y para algo, pero ¿para qué? Y me preguntaba y divagaba en mi mente, siempre tenía ese pensamiento y yo seguía cometiendo errores y errores uno tras otro y otro y otro y otro. Y me seguía preguntando, ¿pero se puede cumplir o no se puede cumplir? Hasta que un día llegué, bueno, escudriñando la palabra, llegué a Romanos 3. Vamos a leer qué dice. Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, en ese momento, ¿cómo me veía yo? No, yo estoy en juicio y voy perdiendo. De ninguna manera a través de la ley puedo llegar a Dios, puedo salvarme. Pero ¿y entonces para qué fue dada la ley? Y ahí llega versículo 20, Romanos 3, 20. ¿Para qué fue dado los 10 mandamientos en realidad? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces en ese momento yo me di cuenta, ¿por qué fue dada la ley? ¿Para qué fue dada? Para que yo conozca que no hay nada bueno dentro de mí. Dentro de mí lo único que sale es maldad, desde mi niñez, desde que somos chicos. Salen la maldad, salen la mentira, la codicia, la avaricia, todo va saliendo, pero se va asentando en nuestro corazón y va creciendo lentamente. ¿Qué pasaba? Yo en ese momento me acordaba, ¿no?, de cómo vivía. Yo quería vivir así, de esa manera, pero a través de la ley yo no puedo cumplir, no me puedo acercar delante de Dios. Entonces yo a través de esta palabra que hoy leímos, que es San Marcos, capítulo 2, yo cómo me veía.
Ah, ¿qué le dijo Jesucristo? El versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ah, ¿quién era ese paralítico entonces? ¿Yo cómo me veía? Yo soy ese paralítico. Yo era ese paralítico que me estaba, a través del Evangelio de Dios, estaba acercándome a Jesucristo. Entonces la ley, ¿para qué fue dada? La ley fue dada, ¿para qué? Para que vayamos a Cristo. Porque por la ley no nos podemos acercar a Dios. Porque a través de la ley nos damos cuenta la maldad que hay dentro de nosotros. Entonces, yo viendo mi condición, yo viendo cómo vivía, yo soy ese paralítico. ¿Qué dice el versículo 3? Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, dice. Entonces, yo soy ese paralítico. Yo soy ese paralítico cargado por 4. Esos 4 que representan el Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos 4 son los que me llevan ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque por mi condición yo soy ese paralítico. Y esa casa en realidad rodeada de gente que representa nuestro corazón. Esa casa rodeada de gente con Cristo, ¿quién está Cristo ahí? Pero dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, ¿qué está? Están nuestros pensamientos, nuestras decisiones, está todo lo que es de nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Cristo está sacando eso a través de la palabra. Entonces, ¿qué dice? Estaban allí sentados algunos, el versículo 6, de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, como yo veía en el momento, esos eran mis pensamientos, esas eran mis dudas, esas eran mis sensaciones. Yo tardé, el Evangelio lo venía escuchando casi 3, 4 meses, pero ¿por qué tardé tanto? Por mis pensamientos. ¿Por qué tardé en recibir la salvación? ¿Por qué tardé en recibir a Cristo en mi corazón? Por mi razón, por mi buena obra, por eso. Entonces, ¿cómo me veía yo? A través de esta palabra yo me veía, yo soy ese paralítico que estaba siendo guiado por el Evangelio de Dios. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué dice? El 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ¿qué dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Cómo podía verme yo entonces? Cristo perdonó mi pecado. Cristo ya me hizo limpio, ya me hizo libre. Pero ¿qué pasaba? En esa casa también había mucha gente. En esa casa, ¿quién recibió salvación? El paralítico, el que se veía como el paralítico, el que tenía el corazón del paralítico. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón está lleno y escucha los pensamientos, las emociones, las sensaciones que cada uno tiene, no puede escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en una casa llena no puede entrar nadie más. ¿Pero qué hizo? Cristo, ¿qué estaba haciendo? Estaba hablando y estaba quitando esas emociones para ver quién era el que estaba escuchando. Así yo me podía ver. Yo soy ese paralítico. Esa casa que en realidad es mi corazón. ¿Quiénes son esos 4? El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es el que me lleva hacia Cristo y el Evangelio de Dios es el que me muestra: yo ya soy libre de pecado, como dice Juan 1:29. Vayamos.
Vamos a Juan 1:29. Espero que estén leyendo. Vamos, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podemos entonces recibir esto? Viéndonos como un paralítico. Pero esa condición Dios nos la dio. ¿Para qué? Porque ¿qué dice después la palabra acá? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Para Jesucristo, ¿qué era más fácil ahí? Esa es una pregunta, a ver quién me la responde. Para Jesucristo, ¿qué era más fácil? ¿El perdón de los pecados? ¿O decirle al paralítico que se levante, que tome su leche y ande? ¿Qué era más fácil? A ver quién me responde. Si están leyendo, la respuesta está acá. Que tome su lecho, el perdón de los pecados, perdonar su pecado. A ver, tus pecados te son perdonados, perdonar los pecados. Para la persona es más fácil creer en el milagro que en el perdón de pecados. Esa es una buena respuesta. Bueno, en realidad para Jesucristo, ¿qué era más fácil? Para Jesucristo era más fácil decir, toma tu leche y anda. ¿Por qué? Porque ¿para qué vino Jesucristo? Para morir por los pecados. Pero Él no estaba muriendo solamente por esa persona. ¿Qué decía Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, para Jesucristo, ¿qué era más fácil? Era levantar al paralítico. Eso era lo más fácil. Lo más difícil para Él, ¿qué era? Perdonar los pecados. ¿Pero qué dice? El siguiente versículo. A ver, vayamos. ¿Qué más hace tu pecado te sobre? Pues, para que sepáis, el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿y qué era más fácil? Para Jesucristo era más fácil levantar al paralítico. ¿Por qué? Porque él sabía que lo difícil en realidad es que él venía a ser siendo enviado por Dios, como dice él también en su palabra, ¿no? Dice, si puede, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, le dice él a Dios en oración, ¿no? Él en realidad, él sabía lo que le esperaba, él sabía lo que le tocaba. Entonces, ¿qué era lo más difícil? El perdón de los pecados, pero él lo logró. Cuando murió en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Entonces, a través de la palabra, a través del Evangelio, nosotros ¿cómo podemos vernos? ¿Justos o pecadores? Justos. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó nuestros pecados, Dios perdonó nuestros pecados. Eso está claramente expresado ¿en dónde? En Hebreos. Hebreos 10:17. Lo podemos ver. Vamos a Hebreos 10:17. Y añade, en esa parte generalmente, donde dice añade, y están los dos puntos, a mí particularmente me gusta poner mi nombre. ¿Por qué? Porque dice añade 2 puntos, y ahí le pongo Sergio. En este caso puede ser Jorge, Linei, Mauricio,
Dice, y añade, Sergio, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Entonces, el Evangelio está claro. La palabra que dice, Dios perdonó nuestro pecado a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo, ¿qué dijo? Consumado es. Lo que vine a hacer se cumplió. Lo que vine a hacer se hizo. Entonces, ¿cómo me veía yo? Yo soy ese paralítico que por sí mismo, mirando la ley, no me podía salvar. Profundizando más en la ley, yo me daba cuenta, no puedo. Desde chiquito intenté, desde los 8 o 9 años, pero ¿qué hice? Lo que dije que no iba a hacer, me di cuenta que terminé haciendo, que era robar. Entonces, ¿pude cumplir? No pude cumplir. ¿Cuál era la única esperanza que tenía? La única esperanza que tenía era Cristo. Y bueno, hasta acá le quería compartir. Espero que les haya gustado y vamos a orar ahora para terminar. Dios, gracias te damos esta noche. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, ver tu corazón a través de tu palabra, ver la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos justificó, la cual perdonó nuestros pecados, porque sabemos así que a través de nuestras obras, a través de nuestra voluntad, nada podemos hacer. Gracias te doy también, Señor, porque cada día que avanza el Evangelio recorre más la tierra y se acelera así la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque cada parte de esta tierra está escuchando tu Evangelio de salvación y de perdón de los pecados. Bendice a cada una de las personas que hoy se tomaron su tiempo para entrar. Bendice a cada uno y que los que no obtuvieron todavía la salvación y el perdón de los pecados puedan seguir siguiendo las prédicas de este canal y que busquen a profundidad la iglesia, el templo de Dios para que así puedan escuchar tu palabra. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias para todos.